¿Ya? Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues trataré de hacer no tan formal, digamos, la charla. Voy a estar muy enfocado sobre todo a jóvenes, igual a profesores. Visión y luz polarizada. La he titulado y sacado del contexto astronómico, justo con esa intención de que el fenómeno de polarización se visualice como una parte de la física fundamental y no exclusiva de los astrónomos, ¿no? Es un parámetro fundamental y lo vamos a platicar aquí con mucha calma. Eh, Agradezco de nuevo toda la organización que se hizo para este coloquio. Yo estoy en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y ahí trabajo en Puebla. Les comentaba hace un momento de que ahí no tenemos licenciaturas, son posgrados, maestrías y doctorados en astrofísica, óptica, electrónica y cómputo, y otras variantes, ¿no? Algo un tanto híbrido. Incluso estamos iniciando una maestría en enseñanza de las ciencias. Están otros temas como ciencia y tecnología del espacio, que son, digamos, híbridos en el sentido que ocupan la astrofísica, la óptica y la electrónica para generar otros posgrados. Ahí tiene su página, Linaoe, por favor, acérquense a revisarla si hay interés en alguna de estas áreas. Bueno, pasando ya a nuestro tema en particular, aquí no recuerdo bien cómo va eso. Ahí yo quise dibujarme a mí mismo. Entonces, lo primero que me gusta siempre recordarles, sobre todo a los jóvenes, es esa frase que le dijo un astrónomo, que equipado con sus 5 sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y llama a esa aventura ciencia. Me parece que refleja muy bien lo que al final de cuentas y muy esencialmente hace un científico, ¿no? Está explorando el mundo que tiene a su alrededor, y para eso contamos con cinco sentidos, ¿no? Muchas de las veces nos dicen que tenemos más de 5, o tal vez siempre le atribuyen uno más, a veces a las mujeres. Los aceptados, digamos, son 5, ¿no? Y ahí los reflejo que pues son la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el sistema de audición. Estos 5 sentidos naturalmente nos permiten explorar el universo muy, muy cercano. ¿Qué pasa si queremos hacer una exploración más allá? Pues tenemos que construir tecnología, ¿no? La tecnología ahora nos permite, por ejemplo, hacer astrofísica, ¿no? La astrofísica pues se vale precisamente de telescopios, ¿no? Que amplían la capacidad que tenemos natural de observación. Nuestro ojo también está limitado, como hemos platicado muchas veces aquí también en el coloquio, a una banda muy específica, que es el visual, ¿no? La parte que pueden captar nuestros ojos. Pero está desde el radio hasta el infrarrojo, rayos X, que también nos permiten explorar el universo. Normalmente siempre reto aquí a los estudiantes para que me vayan diciendo y se atrevan, o rompamos el hielo y me digan, además de ese sentido que es la vista, ¿qué otro sentido utiliza o ha extrapolado el ser humano para hacer astrofísica? De esos 5, ¿cuáles ocupamos los astrónomos? Por ejemplo, ya dije, ¿no? La vista. Inventamos el telescopio y nos permitió ver más allá que lo que naturalmente vemos. Pero de los otros, ¿cuál nos lo hemos extrapolado, hemos inventado tecnológicamente algo para explorar más allá de lo naturalmente posible para un ser humano? El sentido auditivo, ¿cómo? Alguna señal que venga del espectro de radio, que venga del espectro de onda, adaptarlo en lugar de a un sentido de polarización de vista, lo vemos en forma de ondas acústicas. Bueno, no. La respuesta es no. ¿Cómo no? Y voy a ser constructivo, no nada más negativo. Joel. Bueno, a ver, entonces, por favor. Ellos escuchan el que genera el cambio en la
obviamente mandan señales portadoras nada más, pero hay una modulación por absorción también y por el cambio del fase de la onda y se escucha, y ellos son capaces, sin ver el monitor, si escuchan los cambios y te pueden decir, ah, mira, está rebotando en tal lugar la señal. Entonces, no en astronomía directamente, pero sí en área. Pero un poco la pregunta era de que con tus 5 sentidos como individuo, si tú puedes con tus 5 sentidos o una extrapolación, y ahí en ese sentido sí, incluso, digo, saliéndome del espectro electromagnético, podría yo decir que las ondas gravitacionales, si pudiéramos con el tacto tener esa sensitividad, pues podríamos estar captando también ondas gravitacionales. No lo tenemos, nuestros sentidos no tienen esa capacidad, entonces es diferente esa nueva ventana que se abrió para la física, de las ondas electromagnéticas, pero en específico, ¿no? En la parte de ondas electromagnéticas, el caso del telescopio, pues es bastante claro. En el caso de audio o de sonido, podría ser una aproximación como la que mencionó Joel, que sí, en nuestra atmósfera empiezan a ocurrir fenómenos que los puede uno con transductores, ¿no? Nuestro oído, al final de cuentas, es un transductor, los que hacen ingeniería detectan bien, ¿no? Que es pasar de un modo energético a otro, ¿no? Pasar una onda electromagnética, una corriente eléctrica a generación, por ejemplo, de sonido. Y mediante esas tecnologías podemos hacer estudio, por ejemplo, de la alta atmósfera. Pero ¿qué pasa si quiero irme a estudiar, por ejemplo, sonido que viene de la Luna o sonido que viene más lejano? La primera pregunta que tendría uno que hacerse desde el punto de vista de la física es si se puede producir sonido en el medio interestelar o interplanetario, y después si puede viajar en ese medio y si puede llegar hasta nuestra atmósfera. La definición, digamos, sencilla de sonido, pues es lo que puedes captar con tu oído. Y ese tipo de audición no la puedes tener fuera de la atmósfera. Entonces, si tú te vas a la Luna y me gritas desde allí, pues primero te vas a ahogar, pero no va a llegar ese audio, digamos, hasta mi oído, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente la astronomía se ha fabricado o se ha hecho basado nada más prácticamente en lo que tu ojo puede realmente captar, es decir, ondas electromagnéticas, en el fenómeno asociado a la visión. Pero también hemos hecho cosas con los otros sentidos, ¿no? Haciendo un poco lo que decía Joel, o el tacto. ¿Cómo se imaginan que podríamos haber hecho la extrapolación de mi mano para ir a tomar algo que está en Marte? O sea, ya hay casos, ¿no? Ya hay robótica que nos permite poner a un robot que va a levantar y va a ser procesado incluso en Marte o en cualquier planeta, ¿no? La nave espacial más lejana ya está allí en lo que se conoce como el terminador, ¿no? En donde la radiación del Sol está llegando a tener efecto, y a esa parte se le conoce como el terminador, y ahí ya hay una nave espacial, y es lo más lejano que hemos puesto un sensor, ¿no? Todavía incluso hasta la época, creo que no lo han apagado, la Viajero 1, que así se llamó esa nave espacial, está recibiéndose información que viene desde esa nave espacial. Y nos trae información, no solamente, como sabemos, qué debió haber emitido, qué frecuencia y qué amplitud o qué potencia traía su señal, pues nos va explorando en su camino y nos trae información de su trayecto y desde dónde está, ¿no? Entonces hay información interesante ahí con estos robots que hemos mandado lejanos para seguir explorando. Pero más allá de esa posibilidad robótica, digamos, pues lo que nos queda es esperar que la radiación traiga la información, ¿no? La que viene de una estrella más lejana al Sol, el mismo Sol, pues es la información que podemos procesar. Entonces, en el espectro electromagnético prácticamente es en donde hasta ahora se ha hecho la mayoría de la información en astrofísica y de la física que conocen relacionada con astrofísica. Les decía yo, ya hay una nueva ventana que está siendo explorada y explotada muy recientemente, que son las ondas gravitacionales. Ya es un tema, digamos, de física. No me atreveré yo ahora a hacer algo en el tema, que puede ser interesante porque la primera pregunta que alguien me hizo alguna vez y me puso a titubear fue, profe, y usted está hablando de polarización, ¿y las ondas gravitacionales tienen polarización? ¿Quién contesta esa? ¿No? ¿A qué se parecen más las ondas gravitacionales?
a las ondas electromagnéticas o a las ondas mecánicas que conocemos. Bueno, yo los invito a que curioseen, van a ver que se parecen mucho más a las ondas electromagnéticas, es decir, sí tienen una polarización, ¿no? O tienen el equivalente a una polarización, como en el caso de las ondas electromagnéticas. Y por a veces facilidad, tanto de análisis, lo que hacemos es a una onda como la onda electromagnética o la onda del estanque de agua, muchas veces, o mejor, las podemos como subclasificar, ¿no? Es decir, la hacemos en sus componentes. Una onda en la naturaleza en realidad no es puramente longitudinal o no es puramente transversal. En realidad tiene una de estas componentes como más eficiente, pero siempre vienen mezcladas. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo más sensible es un temblor, ¿no? Un temblor normalmente donde se origina va siendo una onda del tipo mecánica, como la longitudinal, ¿no? En donde se origina. Necesita un medio para transmitirse. Pero cuando alcanza la superficie, ya no hay un medio y entonces se empieza a transmitir sobre la superficie y cambia de una forma netamente o eficientemente longitudinal a una prácticamente transversal. Pero la onda en realidad tiene las dos componentes. Incluso se nos enseña en la escuela muchas veces que la luz es un comportamiento transversal. Esa es una buena aproximación, pero debemos de romper ese mito porque en realidad las ondas electromagnéticas contienen componentes longitudinales y transversales. Y por ahí sus profes de óptica seguramente ya les habrán hecho énfasis en ese tema. Es decir, incluso al sonido le podemos también encontrar su componente, aunque es menos eficiente, su componente longitudinal, y podemos empezar a hablar de polarización también ahí, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en más detalles. Lo que sí es más fácil, si yo separo la explicación, si yo la separo en este comportamiento longitudinal y en este comportamiento transversal. Y entonces me queda un poco fácil para explicar de que si fuera exclusivamente longitudinal el procedimiento con el que el sonido se transmite, bueno, necesito un medio elástico, y aquí pongo un ejemplo, ¿no? de un juguete que todos seguramente conocen, o el más fácil, pues es el sonido, ¿no? Y tenemos el sentido que ya dijimos, el del oído, para poder captar esas ondas. En el caso de ondas transversales, no se requiere de un medio, puede ser incluso el vacío, y ahí lo que va a estar cambiando, porque una onda es una perturbación de un medio, aquí no se requiere ese medio, pero entonces lo que va a estar cambiando es un campo eléctrico. Y todos creo que sabemos que existen las ecuaciones de Maxwell o resumen el comportamiento de campos eléctricos y magnéticos. Y en la variación de un campo eléctrico, naturalmente va a surgir la variación de un campo eléctrico, digo, de uno magnético a uno eléctrico y viceversa, y eso no está estático, eso va siempre a moverse en el vacío a la velocidad de 300,000 o cerca de 300,000 kilómetros por segundo. Y ese es el fenómeno que conocemos como luz, ¿no? O como onda electromagnética. También ahí siempre me gusta ponerme yo mismo el pie, platicándoles de que esa es la interpretación clásica. Recordemos que también está la interpretación cuántica, ¿no? De este mismo fenómeno, en el cual no me voy a meter porque la aproximación clásica es suficiente para el tema que quiero explicar, que es de polarización. Y los parámetros fundamentales de una onda son, ahí los voy nombrando, pues es la intensidad o la potencia, el tono o color, en el caso del rango visual, pues es la frecuencia. Y entonces ahí podemos hacer ejercicios, ustedes no son pequeñitos, pero cuando esto lo llevo con pequeñitos, pues les digo, a ver, la intensidad, ¿no? Entonces es suavecito o es muy fuerte, ¿no? Pues ahí ya les voy poniendo ejemplos. Y el color, pues es, digo, la frecuencia, en el caso de onda electromagnética, pues es el color, rojo, amarillo, azul, índigo y violeta, va cambiando ahí la frecuencia. Y tenemos ya esa aproximación, porque pues el sentido que tenemos de la vista nos permite captar muy bien estos dos parámetros de la onda electromagnética. Uno que aparentemente no nos interesa o no lo distinguimos es la polarización. Y no lo distinguimos porque no sabemos que podemos ver polarización, ¿no? Yo les traigo un experimento para mostrarles de que la polarización también la puede medir un ojo humano. Entonces es un poco el ejercicio que iremos haciendo.
Y para eso, bueno, iré haciendo una pequeña introducción. Pero ya hablamos mucho de polarización, ¿no? Y ya sabemos que se puede producir por transmisión, reflexión y dispersión. Y en la naturaleza existen animales que son muy hábiles usando ese recurso en su visión, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, un águila que no pueda detectar su alimento, ¿no? Aquí esta rana que está debajo de una superficie de agua, está vista con un polarizador, y aquí está si no la ves con un polarizador. Entonces, más vale que, por ejemplo, alguien que le gusta la pesca, pues se ponga unos lentes polarizados como los que yo traigo aquí, pero me los voy a tener que quitar si no me caigo, porque eso me va a permitir bloquear el reflejo, la luz reflejada que va a venir polarizada, y voy a poder ver el fondo, ¿no? Bajo ese principio es como funcionamos y argumentamos, ¿no? De que estamos viendo incluso el mismo fenómeno, el mismo objeto, pero tal vez descubriendo un poco más de ese mismo objeto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la polarización. La pregunta es, ¿alguien sabe que puede ver polarización? ¿Saben que ven polarización? ¿Alguien ya sabía que ve polarización? Pues aparentemente no. Y déjenme decirles de que pues eso solamente es ignorancia, porque desde 1854 hubo un señor que se llama Heidinger, aquí está su nombre, y él explicó con experimentos que estaba haciendo de que nuestro ojo puede ver polarización, y la prueba es de que hay un fenómeno que se llama entoóptico. Voy a explicarles fenómenos entoópticos. Si ustedes están viendo la pared y esto que es un poco blanco, algunos, tal vez los más viejos más, los menos viejos no tanto, a veces vemos como culebritas o mosquitas ahí moviéndose, ¿no? En el fondo blanco es más fácil detectarlo. Digo, un niño que tiene mejor, digamos, su ojo, no, seguramente no las va a ver tanto, pero un ojo ya adulto, digamos, seguramente ve esas manchas. Esos son fenómenos entoópticos, es decir, ocurren dentro de tu ojo, ¿no? No están aquí afuera, están dentro de tu ojo. Y este patrón de Heidinger también es un fenómeno entoóptico. Y entonces, ¿cómo podemos verlo? Sería la pregunta. Y para eso necesitamos una fuente polarizada. Y aprovechando de que ahora todo el mundo carga un celular, les pediría yo que usen su celular o su pantalla y abran un PDF y pongan en blanco toda su pantalla, ¿no? Hagan el experimento para que distingan que sí pueden ver polarización. Es decir, si no se concentran en el plano o en la estructura de su reloj, sino en lo que su ojo ve, así como esas mosquitas que a veces uno llega a ver, van a distinguir que va a surgir por ahí una figura como la que está en la pantalla. Ese es el fenómeno entóptico llamado cepillo de Heidinger. Entonces, conforme vayan abriendo su pantalla y la dejen toda en blanco, la mejor forma de verla es rotando el teléfono celular enfrente de ustedes como a unos 30, 40 centímetros, y roten o su cabeza o el celular. Si es que usan su pantalla de la computadora, pues es su cabeza, es más fácil. O el celular, roten. Y tiene que aparecer en algún momento, cuando no se enfoquen en la pantalla, sino en su ojo, ¿no? Como esas mosquitas que a veces vemos, van a descubrir que está ahí. Yo ya vi dos cabezas que se movieron y dijeron sí. ¿Ya lo viste? Bueno, levanta la mano y permanece con la mano levantada. ¿Quién más ya lo vio? ¿Alguien más que lo haya visto? Ya que ya lo vio Julio. Eso. Muchas veces lo amarillo es lo que va a resaltar dependiendo de que si su teléfono o su pantalla tiene filtro azul, tiene filtro rojo, bla, bla, ¿no? Entonces va a depender mucho de la calidad de su visión y de el celular o la pantalla plana que estén usando. Cuando la mitad más o menos haya dicho sí, ya lo vi, seguimos, a ver. ¿Eh? No, la pantalla la tienen que ver, pues si no tienen otro problema, ¿no? Sí, sí, la realidad es de que la ruptura o la fragmentación que tenga, no te concentres en ella. Es el frente de luz polarizada, porque es un fenómeno entóptico. Está dentro de tu ojo, no está en la pantalla, aunque esté rota la pantalla. Sí, yo no sé si me lo imaginé. Muchas veces ocurre, y justo voy a platicarles y les voy a dar documentación seria, digamos, de que esto está rosa en lo psicosocial, ¿no? Si ya lo vio aquí una señorita o dice haberlo visto,
pues habría que creerle, y la mayoría se va a sesgar, ¿no? Diga, oye, ya lo vieron todos y yo no, pues levanto la mano aunque no lo haya yo visto, ¿no? Entonces, hay estudios, porque esto es un tema médico, les voy a mostrar ahí resultados interesantes, de que tiene que haber un parámetro que nos permita descartar, digamos, ese sesgo que a veces se encuentra en los estudios de estos tópicos, ¿no? De este tema. Pero bueno, ya al menos distinguí a 4, Julio, aquí la señorita también ya, Silvana, bueno, ya vimos. A ver, levante todos los que ya la vieron. Ya hay un buen número. Ok. Ese es el fenómeno y ese era todo el experimento, ¿no? Tal vez la maestra ahora esté decepcionada porque, ay, para eso vinieron todos hasta acá. Pero ahora, ¿para qué sirve? O bueno, ¿qué acaban ustedes de descubrir? Ustedes tienen un sensor de polarización. ¿Por qué no lo ocupamos? O sea, hablamos de polarización en astrofísica y vieron los instrumentos súper caros y súper complicados. Y nosotros tenemos allá adentro un polarizador. Y vemos luz polarizada, es decir, distinguimos que solamente van a ver este patrón de Heidinger cuando tengan un frente de luz polarizada. Si la luz es natural, es decir, no tiene polarización, no van a ver este patrón, ¿de acuerdo? Bueno, ¿para qué serviría? ¿No? Pues desde 1854, Heidinger nos platicó de qué va. Aquí había una película. Ah, es que es PDF. Bueno, entonces me lo brinco. El tema era, bueno, el ejercicio y mostrarles, ¿no? Allí también era un poco para más pequeñitos la prueba. Todos distinguimos de que ahora estamos muy expuestos a las pantallas planas, ¿no? Desde la televisión, las computadoras, los celulares, los displays que tiene uno en las carátulas de los relojes, las calculadoras, por todos lados ahora tenemos un display que la radiación que está emanando de allí es polarizada. Entonces estamos mucho más expuestos a radiación polarizada, ¿no? Ahí describía yo en este caso el ejercicio. Y pasaré a recordar también otro tema que desde hace mucho tiempo, pues tanto otras especies como los pulpos, las abejas, lo usan, y también los vikingos. Era una de las preguntas que hizo alguien en la intervención del lunes, que quedó por ahí en la charla de Lorena, que decía, ¿no? De los vikingos. Pues resulta que muy bien financiado, y aquí está la referencia, es Hobart del 2017. Ahí en ese reino, la Sociedad de Científicos patrocinó toda una investigación para probar si los vikingos, con este fenómeno entoóptico, fueron capaces de haberse guiado, al igual que lo hacen las abejas, para guiarse usando la polarización que produce el Sol en la atmósfera. Es decir, si ustedes usan una lámina, aquí voy a sacar una laminita o sus lentes polarizados, y salen a la atmósfera a distinguir hacia el horizonte y hacia el cenit, y censar la atmósfera, van a ver que hay un grado de polarización diferente hacia el horizonte que hacia el cenit. Entonces eso está estudiado. Y en ese sentido, las abejitas también tienen mejor capacidad para la polarización, para distinguir luz polarizada, y la usan. No sé si ustedes vieron alguna de las series de Cosmos donde el Tyson les explica cómo las abejas hacen todo esa danza del número 8 y cuántas veces mueve la colita para decirles en qué dirección y a cuántos kilómetros está el lugar a donde las está enviando quien trae la información. Y cómo se orienta, ese número 8 está basado precisamente en esa figura, en el cepillo de Heidinger que ellos distinguen hacia dónde está el Sol. Entonces tal vez el videito que sí. Bueno, tal vez después conecto mi compu. Hay estudios bien interesantes, hay un video en YouTube que muestra cómo es muy fácil con los mismos lentes polarizados encontrar la dirección en la que está el Sol. Pero ahora que ustedes ya pudieron ver el cepillo de Heidinger, la pregunta es si la luz de la atmósfera o el cielo es polarizado, si tenemos la capacidad de ver ahí el cepillo de Heidinger y saber hacia dónde está el Sol, igual que las abejas. Resulta que los vikingos hubo ojos tan capaces o tan hábiles que sí podían haberlo hecho, ¿no? Y eso está registrado en 2 papers, de Temple 2021 y de Hobart de 2017.
Les decía yo, hay especies como las abejas, pero el que se lleva el récord, digamos, de detección de polarización es el pulpo. Si nosotros podemos tener un umbral, digamos, de 50%, el pulpo prácticamente no usa la luz. Los parámetros que describía yo era la frecuencia y la amplitud y la polarización. El pulpo usa más la polarización que el color. Cuando distingue o va a buscar a sus presas para comérselas, las cataloga por polarización, no por el color, ¿no? Se ha descubierto que el pulpo llega a umbrales de polarización hasta de 20%, siendo el que tiene el récord, digamos, ¿no? O a veces hasta incluso más. Y uno diría, bueno, ¿y cómo le preguntaron al pulpo, no? ¿O cómo sabemos que eso es cierto? Bueno, en este paper de Temple del 2021, ellos son biólogos, ¿no? Había alguien de biología o de química y biología. Bueno, ellos se preguntaron, bueno, el pulpo, ¿por qué está tan diferente, digamos, a las diferentes especies que hay en la Tierra? ¿Por qué al pulpo le interesa la polarización cuando no hay tantas fuentes naturales en la Tierra que emitan radiación polarizada, ¿no? Ya dijimos que sí, el cielo está polarizado, pero tiene un grado de polarización muy bajito, ¿no? Entonces, casi pocas especies lo usan. ¿Por qué el pulpo tiene tan sensible, digamos, el tema de polarización? Y el color, que es más abundante o que es más referente a muchas especies para seleccionar su comida, no lo ocupa. Pues quién sabe, el pulpo ahí es una cosa rara, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está, les digo, documentado y además financiado, ¿eh? Ahí cuando hablamos de financiamientos, eso fue financiado por no sé cuántos millones ahí de no sé qué moneda usen en Noruega. Aquí les decía yo el videito de las abejas. Pero ahora me voy a pasar a un tema un poco más, ya creo haber ganado la atención del cepillo de Heidinger. Ahora, ¿cómo funciona nuestro ojo y qué podríamos hacer, digamos, o cómo nos afecta la polarización? Pues voy a empezar a describir allí gruesamente el tema del ojo y desde la perspectiva de cómo la radiación y los colores aquí o la frecuencia van siendo filtradas al entrar a nuestro ojo. Casi todos ahora sabemos, porque ya hasta tema comercial, de que la luz azul, violeta, pues nos hace daño, ¿no? Es decir, en exceso, ella sí, si llega hasta la retina, daña nuestra retina. Entonces, qué bueno que tengamos la córnea, porque es el primer filtro que nos va a evitar que entre el ultravioleta, el violeta, el azul. Y eso llega a penetrar hasta cierta cantidad, pero tenemos algo que normalmente se nos olvida que existe también dentro de nuestro ojo y se llama la mácula. Este es un filtro que nos va a bloquear completamente todo lo que es azul y violeta para que no llegue a nuestra retina. Y lo que sí deja pasar, pues en el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, ¿no? Pero observen que tenemos varios filtros que evitan que pues, nuestra retina se lastime. Pero esos filtros, pues no es gratuito, digamos, el haber frenado un fotón con energía azul o violeta. Y ahí es en donde me voy a concentrar. ¿Qué es la mácula? La verdad es de que no voy a describirla como médico, no sé describirla como médico. Sin embargo, lo que sí se ha llegado a estudiar es de que existen enfermedades que cuando ese filtro falla, nos metemos en un problema muy serio. La mácula viendo la retina o hacia adentro del ojo, vamos a ver una figura como esta y es dentro de lo que se conoce como fóvea, que es la parte central, la que recibe la visión central en el ojo humano. Ahí está, antes de la retina, está la mácula, ¿no? Entonces, esa es desde la perspectiva viendo de frente a un ojo humano. Esta mácula en particular, como está recibiendo energía de fotones y atrapándola, se llega a degenerar, se llega a oxidar, ¿no? Matamos demasiadas células allí y normalmente causa algo que se llama degeneración macular. No sé si tengo una imagen. No. La degeneración macular, pues es eso que les acabo de decir. Mato células y acabo perdiendo la visión central. Es decir, ya voy a ser incapaz de leer y lo que sí tal vez tenga yo visión periférica y puedo caminar, pero me va a costar mucho trabajo leer. Y eso es en la primera aproximación de la enfermedad. Pero si eso se sigue degenerando,
puedo llegar a quedar ciego y hay dos variantes, la degeneración macular húmeda y la degeneración macular seca. La seca me parece que esa sí tiene solución, la húmeda no hay manera de recuperar la visión y la pierde uno por completo. Entonces es un tema pues de interés, como les mostraré al final tal vez en estadísticas, la incidencia del tema de degeneración macular que te produzca ceguera es no tan frecuente, entonces no se asusten, pero tenemos manera también de probar si necesitamos ir a revisión de degeneración macular, ¿no? Y ahí es en donde entra la polarización. ¿Cómo funciona nuestra mácula? La mácula es un conjunto, la mácula es una cosa como esto, ¿no? En esta estructura voy a ser mecanicista, es decir, voy a hablarles así como, no como médico, ¿no? Es una estructura radial en donde en cada uno de estos axones lo que aparece son una molécula que aquí está en amarillo, y esa molécula tiene una estructura que es alargada. Esa estructura alargada es clave en toda la explicación de por qué vemos polarización. Si fuera una esfera, no veríamos polarización. Como es alargada, tiene un eje menor, un eje mayor. Cuando la ponemos en estos axones con esta distribución, en general esto se puede aproximar o sintetizar en un filtro que va a tener una característica integral, ¿no? O sea, la suma de todo esto se puede visualizar como algo integral. Es decir, no va a dejar pasar radiación en su eje mayor, ¿no? Para los que ya hicimos astronomía, pues es como los granitos de polvo, ¿no? Nos va a bloquear la radiación o va a ser más eficiente absorbiendo el campo eléctrico en esta dirección que en esta. Y si los acomodamos en esos axones que están en la mácula de esa manera, lo que ustedes pueden observar es de que quedó algo axisimétrico, una distribución axisimétrica, y cuando llega radiación polarizada, ¿no? Esta es la posición en la que va a estar oscilando el campo eléctrico de la radiación o de la pantalla, de la luz que recibimos de la pantalla, lo que va a producir esta composición, ¿no? De luz polarizada de esta manera con un campo polarizado, aquí en este caso verticalmente, va a producir en nuestra retina, que es el detector, va a producir el cepillo de Heitlinger, ¿no? Entonces, observe para los que somos astrónomos, yo cuando vi esto, yo dije, esto es una nebulosa planetaria, ¿no? Porque tiene toda la facha de nebulosa planetaria. Y luego, ¿cómo se describe ya desde el punto de vista físico? Bueno, pues hay una matriz de Müller que debe de describir el funcionamiento de esta componente. Esto es un detector y el funcionamiento de fondo que tenemos es la existencia de esta molécula. Cuando no tenemos esta molécula, pues este filtro no funciona y entonces toda la radiación azul y violeta va a llegar hasta nuestra retina y nos va a perjudicar nuestra retina. Entonces es muy importante tener a esa molécula, que yo nunca me acuerdo cómo se llama, y eran los carotenoides. Y los carotenoides, pues yo siempre los asocio con las zanahorias, y siempre los asocio con espinacas y con pescado también creo, pero no me crean. El punto es de que cuando uno tiene degeneración macular, la única solución a ese problema de degeneración macular es poner carotenoides ahí, ¿no? Porque lo que tú tienes es un problema de deficiencia, porque esto es exactamente lo que está rompiendo. La luz ultravioleta se encarga de destruir esta molécula y entonces vas a tener una degeneración o una falta de densidad o pigmento macular ahí en tu mácula. Y entonces sería muy interesante poder medir la densidad del pigmento macular que tienes ahí. Y hubo un experimento que es, aquí está la referencia, Temple de 2019, que asoció de una manera práctica y poco invasiva, porque lo que utiliza es una relación que te dice cuál es tu densidad de pigmento macular comparado contra el umbral de grado de polarización que tú seas capaz de ver, ¿no? Entonces, esa relación es bien interesante. Aquí ya ligué las dos cosas, ¿no? Que quiero platicarles. Uno puede agarrar y medir cuántas moléculas por centímetro cúbico tienes ahí en tu mácula, pero eso va a doler y va a costar. O puede uno utilizar el grado de polarización que eres capaz de detectar y con esta relación
saber cuál es tu densidad de pigmento macular. Y ahí es en donde radica la importancia de la polarización. Quienes no vieron el cepillo de Heidinger, la recomendación es coman frutas y verduras. Quienes sí lo vieron, seguramente comen o consumen suficientes frutas y verduras, por eso tienen suficiente carotenoide que hace todo este filtro de la mácula. La relación no es un tema sencillo, esto es todo un trabajo que pueden, digo, ver ahí, es un médico, tiene muchas publicaciones. De hecho, él fue el que le preguntó al pulpo, pero bien astutamente ese es otro paper de esta misma persona, es un equipo en realidad, que construyeron un equipo para poder censar cuando el pulpo le hacían radiar luz polarizada, el pulpo cuando se siente agredido cambia de color, ¿no? O se movía. Entonces empezaron a hacer ahí estadística y encontraron pues hasta qué nivel de grado de polarización le hacían incidir el haz, si el pulpo cambiaba de color o le salían manchitas o cambiaba algo, ¿no? Entonces así fue como le preguntaron al pulpo si estaba censando polarización y distinguieron que era el animal que tiene el umbral, digamos, de 0.2, me parece, bueno, ahí en estas unidades, pero el umbral más bajo lo tiene el pulpo. Y es por, en el caso del ojo humano, por la presencia de esa molécula, que les repito otra vez, es alargada, ¿no? Tiene un eje mayor, un eje menor. ¿Cómo podemos solucionar el problema? Ya tengo degeneración macular, ¿cómo lo voy a solucionar? Bueno, la solución es, pues, comer frutas y verduras, ¿no? Como ya les indiqué, pero eso no les va a recuperar el problema que ya tienen. Desafortunadamente, cuando ya tiene uno degeneración macular, la única solución es que con una jeringa de un tamaño más o menos considerable les inyecten ahí el carotenoide. Gente que ya conozco, que me han platicado, dice que no es algo agradable, pero que tampoco es solución. Es decir, la degeneración macular, una vez que la adquieres, difícilmente te vas a recuperar. Y comiendo como vitaminas, digamos, los carotenoides, puedes estabilizarla y tratar de que no degenere más. Pero esa es la seca. La húmeda no tiene solución. Una vez que ya tiene uno ese régimen, la idea es más bien como que entretenerse o buscar alternativas porque tarde que temprano vas a perder la visión completamente. Aquí me gustaría parar un poco para algo que no haya yo explicado correctamente o alguna duda que haya quedado, pues emerja, me platiquen o me pregunten o adelante. No, no, porque sería como que si los que tienen ojo azul ven todo azul. No va por ahí. Pero es una buena pregunta, no la había yo tenido presente, voy a averiguarla, pero yo creo que no, porque sería equivalente a que los que tienen ojo verde pues verían todo verde y así, ¿no? Pero buena la idea, buena la pregunta. Voy a informarme más. ¿Más preguntas? Mencionan que para ver Ajá, yo tampoco sé. Pero sabemos que estas pantallas de celular ahora principalmente tienen polarización lineal. ¿Puede ser observado como polarización celular elíptica o meramente lineal? Bueno, aquí el ejemplo y la explicación de esto es un modelo, ¿eh? O sea, nadie le han sacado el ojo y han llegado hasta este nivel y ver que es así. Este es un modelo todavía y que es bastante bien aceptado. Pero aquí, si te fijas, el modelo se explica, el cepillo de Heidinger, con este modelo de tu mácula y con luz polarizada linealmente. La pregunta está abierta, yo no sabría responderla, no he leído al respecto, yo estoy repitiendo lo que dijo en 1854 Heidinger y Temple en 2019. Lo que sí voy a platicarles es un experimento que iniciamos así, como con ustedes, ¿no? En un colegio, y les voy a presentar números, estadísticas, en donde las conclusiones que acabo de dar se pueden estadísticamente ver reflejadas ahí, ¿no? Entonces, también, buena pregunta, no lo sé, habría que ver cómo esta matriz de Müller afecta a luz polarizada circularmente, ¿no? Buena pregunta. ¿Más preguntas?
¿no? Bueno, entonces voy a continuar y paso a ese, bueno, antes de pasar a la estadística, me gustaría, ¿quiénes sí lo vieron? Me acuerdo de ti. ¿Sabes si tienes algún problema visual? Hasta la fecha no, ¿no? Tú dijiste que sí tenías y sí lo viste. Bueno, me voy a poner de mal ejemplo. Es evidente que yo tengo un problema visual. Yo, por herencia tengo astigmatismo, tengo 7 dioptrías en cada ojo, entonces me quitan los lentes y me pierdo. Los que tenemos algún problema, sobre todo astigmatismo, el problema del astigmatismo es de que un punto tú lo ves como una flor, ¿no? Es decir, muchos puntitos. Entonces eso va a cambiar, digamos, esta figura, ¿no? Porque ahora tú vas a tener pues una deformación de esa figura y la puede volver más borrosa y más difícil de distinguir. Es decir, quien tenga astigmatismo también es propenso a no distinguir tan fácilmente el cepillo de Heidinger, ¿no? Porque el astigmatismo es de una lente anterior a la mácula y a la retina, ¿no? Entonces, quien tenga astigmatismo, por ejemplo, o quien tenga miopía, pues se desenfoca y también la figura pues va a quedar desenfocada y va a costar más trabajo distinguirla. Entonces también este ejercicio de no verla o verla puede ser un indicativo de que tienes un problema visual, no solamente en tu mácula, sino por ejemplo astigmatismo o miopía, ¿de acuerdo? Entonces alguien que no la haya visto y que sepa que tiene astigmatismo, por ejemplo, entonces ya, no se asuste, puede que sea eso y no sea degeneración macular, ¿no? Que es más complicado. Bueno, entonces ya ahora lo ligué con un problema de salud, ¿no? Un problema de salud visual. Y entonces nos fuimos a mí me gusta mucho el tema docente. Mi esposa es profesora en una institución en la que se imparte profesional técnico en optometría. Y entonces ella les tiene que hablar de polarización. Y yo con todo el rollo de polarización me dice, oye, ¿por qué no les platicas de polarización? E investigué, me gustó el tema y les platiqué. Pero como eran optometristas, dijeron, a ver si es cierto, ¿no? Entonces ellos empezaron a autoevaluar, pero desde la perspectiva ahora médica, como optometristas. Y tomamos un set, o bueno, un conjunto de estudiantes, en donde eran 284 estudiantes de ahí de nivel bachillerato, en el que le hicimos la misma prueba que ahora. Todos se pusieron ahí a buscar si veían o no el cepillo de Heidinger, y las respuestas fueron 62% sí la vio, 38% no la vio. Otra pregunta que se les hizo después del test fue, ¿tienes algún padecimiento ocular? Muchos dijeron ninguno, otros dijeron miopía, astigmatismo, no sé, sí, ambas, ¿no? Ahí fue un poco más variable, digamos, la respuesta. Y se les preguntó, ¿comes frutas y verduras? ¿Y con qué frecuencia comes verduras? Muy frecuente, poco frecuente, no mucho. La intención era obviamente a ver si existía alguna correlación entre todas estas preguntas, digamos, ¿no? Los resultados, pues aquí los presento, a ver si los puedo explicar. Pero fue interesante que cuando se les consultó, sobre todo a los que dijeron que, a ver cómo era el tema, que no tenían padecimiento ocular, resultó que hubo pues variantes ahí, ¿no? Pero hubo un caso que sí tenía degeneración macular ya detectada, es decir, ese nos sirvió como de guía, y esa persona que dijo que tiene degeneración macular ya declarada, ya sabía que está bajo tratamiento médico, pues cayó ahí en los que no lo vio, ¿no? En este histograma de los que tenían seguridad de que tenían padecimiento o no tenían padecimiento, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en los que dijeron que no lo vieron, pero que además dijeron que no tenían padecimiento visual. Y resultó que, ay, aquí ya no me ayuda mucho la parte de cómo puedo visualizar. Pero bueno, resultó de que de estos 77, 21, ajá, 21, sí, no, ahí. De estos 77 que dijeron que no tenían padecimiento, resultaron que no, en realidad, frente al diagnóstico clínico en optometría, no tienen ningún problema.
Pero resultó que 56 que dijeron que no tenían ningún problema o que no sabían que tenían algún problema, resultaron que no pasaron la prueba optométrica, ¿no? Les empezaron a encontrar algún problema. ¿Qué problema? Pues astigmatismo, miopía y algo que yo no sé pronunciar, que es ambliopía o no sé cómo se llama, y división débil, ¿no? Llegamos a encontrar algunos estudiantes, yo no sé cómo llegaban a la escuela, porque de verdad estaban mal, ¿no? Algunos casos hasta dramáticos, ¿no? Y bajamos a la siguiente. Ah, bueno, y en el de consumes frutas y verduras, ¿o cómo era? ¿Ya quedó? Ahí. ¿No? En el consumo de vegetales, ahí lo que podemos ver es, si sí lo vio, observen de que muy frecuente, pues está bien correlacionado, digamos, con el hecho de que si comía frutas y verduras, parece que sí lo llega a ver. Y por el contrario, quienes comían poco, pues no lo vio mayoritariamente, ¿no? Entonces, esto no es conclusivo, pero tiene la tendencia que ya el modelo está mostrando, o más bien que propone el mismo modelo. La ventaja es de que tenemos, además de los estudiantes en optometría, pues optometristas profesionales, que eran sus profesores, y se llegó a este resultado en donde los que tenían problemas, les decía yo, se empezaron a analizar con más cuidado, y los que dijeron que no tenían ningún problema, pero que no lo vieron, pues hay una cantidad de 15 personas que son candidatos a baja densidad de pigmento macular. Y no tienen tampoco ningún problema, es decir, se descartó que fuera astigmatismo, se descartó que fuera miopía, pero no vieron el patrón de Heidinger. Entonces, pues se les va a tener que hacer una prueba de su densidad de pigmento macular. Una pudo haber sido a través de esto, ¿no? De qué tan fácil fue ver o no el cepillo de Heidinger, y bajo ese concepto ya se está fabricando, o ya hay fábricas que están haciendo patentadas instrumentos que permiten, sin estar haciendo un análisis, digamos, invasivo en la mácula, solo con medir el grado de el nivel de polarización que tú puedes percibir, te dice cuál es tu degeneración macular, ¿no? De hecho, la empresa es de Temple. Él inició una empresa una vez que se dio cuenta de este tema. Tiene una empresa, se llama Azul, así se llama la empresa. Digo, no es raro, porque luz azul. Y bueno, patentó y tiene la producción de ese tipo de instrumentos en donde tú nada más pones la cara, estás viendo el patrón de Heidinger, y tú aprietas el botón cuando lo dejas de ver, ¿no? Y con eso te da el resultado de cuál es potencialmente tu riesgo de degeneración o tu concentración de pigmento macular. Entonces vean cómo ahí pareciera algo muy sencillo el ejercicio que acabamos de hacer, pero si quedó claro, o más bien si pude explicarlo adecuadamente, pues quienes no tengan astigmatismo ni miopía y no vieron el patrón de Heidinger, pues de verdad es recomendable que vayan con un médico para saber si no tienen un problema de degeneración macular, y más bien, empiecen a comer frutas y verduras. Que sería, le digo, cuando doy esta charla me siento como de salubridad o algo así. Coman frutas y verduras. Pues ahí dejo las conclusiones. Si tienen preguntas, yo creo que es lo que acabo de decir durante la charla, está ahí resumido. El tema yo creo que es bien valorado ahora ahí en la institución. Ya no nada más es el grupo de optometristas, ya lo han extendido a todo el colegio. Es un colegio más grande que 300 estudiantes. Y ahora también van a empezar a hacer el trabajo con los que de nuevo ingreso, ¿no? A todos los que empiezan de nuevo ingreso, a hacerles la prueba, digamos, de ver o no ver el cepillo de Heidinger y darles algún seguimiento, porque les decía, encontraron algunos casos en los que yo no sé de verdad cómo se puede a veces movilizar la gente sin saber que tiene un problema tan serio, ¿no? Había casos bastante serios y había uno de degeneración macular. El punto es que en estadísticas, pues de 200, un caso bien seguro, pues es baja la proporción, pero se detectaron por lo menos estos 15 que decía yo, que son potencialmente candidatos a tener un problema de degeneración macular.
El tema yo lo he enfocado mucho hacia el tema de divulgación, como lo que estoy haciendo ahora, y al tema de cómo la ciencia puede dar oportunidades en muchos ámbitos, ¿no? Desde el instrumentista, tal vez el industrial, tal vez el profesor, ¿no? Muchas veces, ¿cómo le enseño polarización al estudiante, no? Si no lo ve, no le sirve para nada. Pues no es cierto. Sí te sirve y sí lo ves, nada más de que no lo usas, ¿no? Pues yo creo que ahí la dejo y si tienen preguntas, correcciones y dudas, pues todas son bienvenidas. Gracias. El videíto, ¿no? Pero sí lo podría yo conectar. Bueno, preguntas. Ajá, pero no tengo que poner. No tengo la línea. Pero mejor la película la dejo. Preguntas sería más importante para mí. Uh-huh. Vale, para tu pregunta, ¿valen los sismógrafos que hay en la Luna y los micrófonos que hay en Marte? Pues sí, ¿no? O sea, te decía yo, nuestro tacto, de alguna manera la extendiste hasta la Luna. Ahora sabes si tembló ahí en la Luna. Pues son ondas mecánicas, porque ahora el sonido estrictamente pues tiene un rango de longitudes de onda específico, ¿no? Y no sé si un temblor esté catalogado dentro de ese rango. Sí. ¿Sí? No, y ese es el tema de transductores, ¿no? Como algo que es mecánico lo puedes volver químico, lo puedes volver óptico, lo puedes volver... Y esa también es una ventaja, ¿no? De que no solamente es la extrapolación de tu sentido, sino de que hay cosas que tú las veías en luz y las puedes volver sonido, o eran sonido y la puedes volver luz, etcétera, ¿no? O sea, puedes, algo que era solamente sensible por el tacto, lo puedes volver olor, sabor, bueno, puedes mezclar ahora a través de los transductores, ¿no? Pero yo creo que eso hace una experiencia como en el cine. No es lo mismo que vayas y vayas a la pantalla a que esté temblando y tu silla se mueva y vuela y todo, ¿no? Que son las versiones 4D que ahora ofertan, ¿no? ¿Preguntas? Adelante. ¿No escuché de las cámaras de fondo de ojos que pueden ver? ¿Podría ver algo en la máquina? Yo he preguntado. He preguntado y te digo, yo no tengo la práctica óptica oftalmológica y lo que me han dicho es que no. Yo a muchos oftalmólogos, incluso a los que a mí me han atendido, les he preguntado del tema y no saben. Desafortunadamente el tema se sabe o quedó guardado tanto tiempo o fue tan ignorado, pero yo creo que es, yo creo que en el tema pedagógico, digamos, ¿no? Si tú lo sientes, como que te sirve, ¿no? Como este tema no lo sientes, no sabes que ves polarización, no lo usas, lo desprecias y no lo acabas aprendiendo ni utilizando. Entonces yo creo que Heidinger, pues como buen científico, pues lo documentó y quedó ahí. Algunas personas lo distinguen, pero no tuvo trascendencia porque no te afecta, digamos. Pero la pregunta es, si antes no teníamos tanta incidencia de radiación polarizada, ahora que tenemos tanta incidencia de luz polarizada en todo momento con tu celular, con tu pantalla, con todos los elementos que ahora tenemos de polarización, no nos afectará. ¿Cómo nos va a afectar? Más bien sería la pregunta. Y yo la he abordado con oftalmólogos y nadie distingue el tema. No saben, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo relativamente reciente, es decir, tenemos quizás 10 años que empezamos a tener tanta tanta presencia, digamos, de radiación polarizada. Antes no era el caso, ¿no? Lo más que teníamos era nuestra atmósfera, pero con esos niveles de polarización tan bajos que solo los vikingos tuvieron la inteligencia o la habilidad para usarlo, ¿no? Más preguntas. Igual el tema del color azul, ¿no? El tema de por qué ahora sí el tema de filtros azules, ¿no? De este régimen de altas frecuencias, ese sí importó, pues porque sí hubo un problema, primero con la capa de ozono, que empezó a entrar más radiación ultravioleta, y entonces, ¿cómo nos afectaba? Pues a lo que primero atendieron fue a la piel, pero también al ojo, y distinguieron rápidamente ahí, desde los
que desde los 80s que se hacen estos estudios de la pérdida, digamos, de la protección natural que tenía nuestra atmósfera, de que la radiación que empezaba a dominar sí afectaba al ojo. Entonces ahí ya tenemos por lo menos unas 4 décadas, 3 décadas, en las que ya ahora los filtros azules en nuestras pantallas planas ya es algo que viene incorporado. Pero lo que no se ha cuestionado o no se ha estudiado más bien es ahora cómo nos va a afectar a futuro una mayor exposición de algo que ya sabemos, ¿no? Son estas moléculas que están ahí. Ahora les va a llegar la radiación casi exclusiva, digamos, a todas las que estén paraditas así, ¿no? Y sobre ellas más eficientemente va a caer radiación. ¿Cómo nos va a afectar? Pues es un tema, yo no he encontrado respuesta por ningún profesional, pero desde este modelo así mecanicista, pues pareciera de que nos va a afectar, ¿no? O va a tener tarde que temprano una consecuencia, ¿no? Bueno, no la sé, digo, podría tener una consecuencia. Pues, ¿más preguntas? Bueno, comentaba que no había como un tipo de freno para esta degeneración, o sea, ya buena solución. Pero el freno sería en la intervención del mismo ojo para evitar que siga entrando ese tipo de luz, o no sé, algún tipo de lente, o para ayudar al ojo con esa degeneración. Es que la única forma como el carotenoide llega a tu mácula es por consumo, no hay otra forma. Entonces, la otra te decía es que te la implanten, que te la pongan allí, pero eso es con una inyección que duele. ¿No? O más bien que no te va a resolucionar el problema, no va a regenerar el problema, no va a corregir el problema, solo lo va a parar. Y como va a seguir incidiendo la radiación, esa molécula queda expuesta y va a volver a estar. Entonces van a tener que estar inyectando con alguna regularidad la molécula. Porque la única forma que tiene el organismo de llevar el carotenoide a tu ojo es por consumo. Si dejas de consumir, pues no vas a tener quien provea, digamos, las moléculas que se vayan oxidando ahí en tu mácula, ¿no? Entonces, hasta que no, tal vez se haga una lente de contacto quizás, ¿no? Que haga esta función, pues no va a haber quien sustituya, digamos, ahí a la mácula, ¿no? Pero por lo pronto, pues las soluciones, te digo, son esas. Consumo, que puede ser, ya te venden los carotenoides incluso en cápsulas. Las personas que están enfermas de degeneración macular, pues les dan su dosis así más fuerte para que estén consumiendo más de lo normal, digamos. Pues se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero digo, es más o menos obvio. Si fuera un telescopio, le pongo el filtro pues que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, preguntaba, polarización lineal o polarización circular, pues le pongo la placa de cuarto de onda, la de media onda, ¿no? Lo que fuera necesario. O sea, yo creo que desde el punto de vista óptico se puede corregir. Desde el punto de vista fisiológico, pues las alternativas que mencioné, ¿no? Respecto a lo que dice mi compañera, los lentes que tienen el filtro para la luz azul, ¿no sería una forma de prevenir eso? El paso de la luz azul y ultravioleta. Sí, lo que mencionábamos era de que este tema ya desde los 80s, ¿no? Sí recordarás de que pues los fluorocarbonos, de hecho nuestro premio Nobel, recuérdenme cómo se llamó, Molina, fue un mexicano que descubrió que nuestra capa de ozono se estuvo adelgazando por fluorocarbonos que llegaron a la alta atmósfera, el ozono se lo consumieron, y el ozono era quien evitaba que la radiación ultravioleta del sol penetrara en nuestra atmósfera. Entonces empezó a penetrar más, en particular así, en el polo sur. Ahí había, como ahora aquí en México hay el hoy no circula, allá había, yo viví en Santiago de Chile, antes de salir te advertían, ¿no? Hoy no te puedes asolear, ¿no? O los niños hoy no salen al recreo, pero era por la cantidad de ultravioleta que podían soportar. Y cuando no debían de salir, que era semáforo rojo, los niños de verdad parecían pingüinos, les ponían su capucha, sus lentes, guantes, todo, para que no les cayera el ultravioleta y así los mandaban a la escuela, ¿no? Hubo un periodo en el que a mí me tocó, en los 80s, 90s, que sí, había un semáforo
de exposición ultravioleta, porque nos acabamos la protección natural en la atmósfera. Entonces, desde entonces se preocuparon en ver cuánto afectaba a nuestro ojo, y esto, te digo, ya está solucionado. Por eso tus pantallas, tus celulares ya dicen, ¿no?, que tú actives el filtro azul, ¿no? Entonces sí, reducen la cantidad de radiación azul, pero no reducen la polarización, porque si le quitas la polarización a los displays no vas a ver nada. O sea, es una cosa necesaria para que tú puedas ver la imagen en tu pantalla que salga polarizada, ¿no? Yo aquí tengo unos ejemplos que saqué de pantallas polarizadas y ahí puede uno jugar, ¿no? Esto era de una pantalla que mi hijo rompió. Todo esto era una pantallota y le puede uno sacar de la pantalla, tiene un sándwich que son placas polarizadas, ¿no? Ahí para los que están en el video, si uno la rota, pues transmite luz, así parece que nada más baja la intensidad, pero en realidad es un filtro polarizador que si tú lo complementas con otro que tenga su eje de polarización perpendicular, pues dejas de transmitir prácticamente completamente, ¿no? Ese es el fenómeno de polarización desde un punto práctico. Y todos los displays lo tienen en un sándwich ahí adentro, si no, no funcionarían, ¿de acuerdo? Pero el tema es bien interesante, o más interesante. Y ahí, no sé si todos vean ahí, pero quiero pensar que sí. Ahí pueden ustedes distinguir algo. Bueno, ahí no distinguen nada, ¿no? Pero hice el ejercicio de placa de media onda del profesor, ¿quién nos platicó? Puse mi nombre con cinta scotch o Durex y dice Luna y hice una figura que solamente se rescata cuando pongo otro polarizador, ¿no? Y ahí dice, bueno, espero que estén viendo que dice Luna, ¿no? ¿Y qué pasa si lo roto? O más bien, si lo permuto, ¿no? Las matrices no se pueden permutar, ¿no? ¿Qué pasa si lo permuto? Ya no se recuperó el fenómeno. Solamente funciona así, porque las matrices de Müller en particular no permutan, ¿no? ¿Y qué pasa si pongo un tercer polarizador? ¿Quién me dice? Uno diría, no, esta ya mató las horizontales, esta ya mató las verticales. ¿Qué pasa si pongo un tercer polarizador? ¿Eh? ¿Se va a qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Digo, me interesa. Eso. La respuesta es esa, ¿no? Lo que uno esperaría es que si todas las ondas que vienen verticales y todas las horizontales ya se quedaron con uno primero y luego con el otro, si yo pongo un tercero, pues debería de matar todavía más, ¿no? Pues resulta que no, que si yo pongo un tercero, vean que vuelve otra vez a pasar radiación. Y la respuesta es de que esta idea de que pasa el 50% vertical y el 50% horizontal es desde una perspectiva clásica. La respuesta es cuando yo meto un tercero, no la puedo justificar o responder basada en un modelo clásico de onda electromagnética. Ahí necesariamente tengo que recurrir al concepto cuántico, al fotón, ¿no? En donde aquí dejó pasar el 50%, cuando pongo otro es el 50% del 50%, y después, pero bueno, no voy a minimizar de esa manera la mecánica cuántica, ¿no? La explicación es mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero haberlos motivado. Les digo, también estos recursos son de cualquier pantalla plana que les haya roto su hijo. De ahí pueden desprender. También traigo videos ahí para ver cómo se pueden desprender. Con una navaja se pueden ir desprendiendo. No quedan de muy buena calidad porque, como decía, creo que el profesor, ¿no? Les queda mucha goma que hay que remover a veces con cuidado, con algún solvente. Pero si el plástico de la placa es muy delgadito, pues se te va a hacer chicharrón, digamos, ¿no? Se va a destruir. Entonces, es un proceso más bien cuidadoso, pero toda pantalla plana tiene polarizadores lineales. Pues para los profes eso se les queda, y para los curiosos, pues también, ¿no? Que saquen de ahí material, por ejemplo, para el LCD que están ocupando. ¿Por qué no utilizar un pedazo de plástico como ese? La calidad seguro va a bajar. Pero también en oftalmología, nuestros ojos son muy, muy sensibles y pueden utilizar componentes oftalmológicas que son de muy alta calidad, ¿no? Y bueno, yo con eso ya los dejo. Muchas gracias.